estamos mirando el tema de la oración. El tema de la oración. Y he decidido llamarle Entre tú y yo, como decía en la serie, en el mensaje pasado, perdón, Entre tú y yo, por el tan solo hecho de que no hay forma de poder mirar la oración si no es en una relación entre Dios y yo. Y aunque en la oración, en su aplicación, y vamos a ver de eso y quizás vemos un poquito en el día de hoy sobre eso, muchas veces se incluirá a otros, como por ejemplo, comenzamos el servicio orando todos juntos, estamos orando todos juntos, quizás yo estoy orando con ustedes. No hay una efectividad tal en la oración aún colectiva si en lo personal yo no tengo ese tiempo, tengo ese desarrollo de esa relación entre él y yo, entre tú y yo. Por eso era que establecíamos la semana pasada, por ejemplo, que Jesús le decía, no seas como los fariseos, como los hipócritas, que oran porque los vean en público. No vamos a orar en público, pero hay algo que sucede en la intimidad y algo que sucede en lo personal que respalda luego quizás esos tiempos de oraciones que se tienen en lo colectivo. Por eso entre tú y yo. Tocamos algunas ideas generales la semana pasada y vimos algunas cosas y conciencias con las que debemos entrar a orar y debemos entrar a ese tiempo de oración. Hoy yo quiero que miremos, por decirle así, ¿verdad? 5 elementos o acciones, que miremos 5 elementos o acciones dentro de la oración, dentro del orar. Hay 5 elementos o 5 acciones que yo voy a tener en consideración a la vez que yo vaya a orar. Cuando me siento a ese tiempo, estas 5 cosas nosotros las podemos aplicar. Y yo voy de inmediato a cada una de ellas, a los versos de la palabra. Una vez más, si surge alguna pregunta, la puedes apuntar ahí, la tocamos al final. Me comentaron en estos días también que si podían ser preguntas de otros temas. Preferimos que sea de este tema, pero si tienen una pregunta de otro tema, aprovechemos, ya que estamos en esta dinámica, y también lo puede traer. Amén. De la misma forma, el que está ahí conectado, no sé si el chat está habilitado, pero hay un área que dice Q&A, hay un área que dice Q&A, Q&A, ahí puede poner su pregunta. Amén. Comencemos con el hecho, y destaco el aspecto de que no necesariamente lo que yo voy a tocarte, gracias, en el día de hoy es una metodología. Y que en todos los momentos en que vayas a orar, estas 5 cosas las tienes que hacer. No es así. Ni en el orden que te las voy a traer, quiere decir que cuando ores, oras en consideración a estas 5 cosas y tienen que ser en ese orden. Aunque hay una estructura, y la vamos a ver semanas próximas, que Jesús enseña, aunque hay una estructura, ¿verdad? No necesariamente tengo que ser guiado por esa estructura para yo considerar que estoy orando. ¿Me explico? Si una de ellas, que vamos a comenzar tocando, por ejemplo, la acción de gracias, aunque mi oración incluye acción de gracias, habrá momentos de oración que quizás en ese momento de oración yo lo que haga es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. Yo puedo estar 10 minutos, 5 minutos, media hora, lo que yo esté en la oración, y mientras oro lo único que estoy es dándole gracias a Dios. Gracias Dios por mi familia. Gracias Dios por... Mira, Carlos, se quedó ahí la declaración. Gracias Dios por mi trabajo. Gracias Dios. Y paso un tiempo de agradecimiento, ¿verdad? Dicho eso, comencemos a ver estos 5 elementos que definitivamente aplicaremos de una forma u otra en la oración. Número 1, la acción de gracias. Es un elemento que debe estar incluido cada vez que nosotros oremos. El darle gracias a Dios. Mira lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo 13. Capítulo 13, el verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Ofrezcámosle a Dios. Ofrezcámosle siempre a Dios. Mira Tesalonicenses, el capítulo 15, el verso 17, el verso 18. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Más adelante hablaremos un poco sobre ese aspecto, que es una de las preguntas que surge. ¿Cuánto tiempo debo de orar? ¿Cuánto tiempo debe ser el que yo saque para esto? ¿Cuánto tiempo debe ser? Ya mira esta instrucción del apóstol. Orad sin cesar. Carlos, ¿eso es posible? Yo puedo tener una comunicación todo el tiempo con Dios.
cuando yo estoy consciente. Hay muchas veces que yo estoy caminando, estoy haciendo X o Y cosas y le doy gracias a Dios. Salgo de repente, estoy manejando, estoy haciendo lo que sea. Gracias, Señor. ¿Es un tiempo de oración o no es tiempo de oración? Es una expresión de una oración de agradecimiento a Dios. Orad sin cesar, permite el verso 18. Y dad gracias ¿en qué? En todo. Dad gracias en todo. Ora sin cesar y dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando yo tengo la conciencia de lo que ha hecho el Señor Jesucristo en mi vida, definitivamente yo no descarto en qué darle gracias a Dios. A veces nosotros nos volvemos medio exclusivos. Y esta es de las cosas que yo toco usualmente y con mucha frecuencia lo toco. En el hecho de descarto que sí y que no. ¿Por qué sí debo dar gracias y no debo dar gracias? Y casi siempre lo que hago es que lo paso por el filtro de la experiencia de lo que estoy viviendo y lo paso por el filtro de lo agradable o lo desagradable. Y el apóstol insta a que tú des gracias a Dios por todo. Yo he cambiado muchísimo de la queja al agradecimiento. Antes me quejaba. Y, entonces, ¿tú estás feliz por lo que estás pasando? No. Pero doy gracias a Dios, porque voy a dejar de pasarlo. Le doy gracias a Dios, porque me da la capacidad, me va a dar la capacidad para dejar de que pase, para poder manejarlo, para poder salir de eso. Doy gracias a Dios por todo. ¿Por qué doy gracias a Dios por todo? Porque es la voluntad de Dios para nosotros, pero es por Jesucristo. La revelación que tengo de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo por mí. Cuando cualquiera de nosotros, si nos vamos solamente en el aspecto natural, vemos lo que pasó Jesús, ninguno de nosotros podemos considerar que hemos pasado algo ni cerca. Y si se traduce todo lo que pasa a Jesús en la cruz como sacrificio, la traducción en mi vida, cuando Dios lo envía para que haya ese sacrificio, por su voluntad, es que yo mínimo vivo agradecido en todo. Y vivo agradecido en todo. El agradecimiento, más allá de una mera expresión, literalmente la vida del creyente es un estilo de vida. Un estilo de vida en el hecho de lo que es revelado a mi persona, de lo que hace Dios. Salmo 118, el verso 1. Salmo 118, el verso 1 dice: acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Ese es el título. Acción de gracias, mire el salmista, acción de gracias por la salvación recibida ¿de parte de quién? De Dios. Él tiene acción de gracias por lo que recibe de Dios. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. De las primeras cosas que el salmista destaca, ¿por qué dar gracias? Es porque para siempre es su misericordia. En el Salmo 103, el verso 2 dice: bendice alma mía a Jehová. Le da un mandato a su alma. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué dice? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Dentro de la acción de gracias se manifiestan tres cosas. Y más adelante vamos a ver estos 5 elementos en detalle las próximas semanas. Pero dentro de la acción de gracias se manifiestan tres cosas. Tienes que estar consciente. Número 1, tienes que recordar, tienes que estar consciente y recordar lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho. Cuando tú te pones a recordar todo lo que Dios ha hecho en tu vida, definitivamente tienes que darle gracias. Tienes que darle gracias. No sé, ahorita, no sé si fue aquí que alguien utilizó la expresión que dijo, si estamos vivos, tú fuiste que llegaste y dijiste, si estamos vivos, hay que darle gracias a Dios, tenemos que darle a esto. Y la verdad es que si estamos vivos y nos recordamos en vida y en la vida de eso que Dios ha hecho, es imposible el no darle gracias. Es imposible el no darle gracias. Cuando yo recuerdo, y en mi tiempo de oración, cuando llegue ese instante de yo dar gracias, o antes de dar gracias, o mientras está dando gracias, tienes que sacar un momento de recordar. Tienes que recordar. Yo no sé si te acuerdas del diario del éxito. A principio de año dije, apunta. ¿Por qué el diario del éxito? Para recordar.
Cuando yo estoy pasando momentos difíciles, no me acuerdo de los buenos momentos. Pero cuando llega el momento difícil, yo tengo que sentarme y en ese tiempo de oración recordar lo maravilloso que Dios ha sido, la misericordia que ha tenido conmigo. Obligar a mi alma a bendecirle para que no se me olviden lo que dice. Y no olvides, le dice al alma, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tienes que recordar los beneficios. Tienes que recordar su misericordia. Tienes que recordar lo recibido de parte de Dios en tu vida. Parte de la acción de gracias es el recordar lo que Dios hace. Número 2, tienes que dejar de saber a otros lo que Dios ha hecho. Cuando tú le das gracias a Dios, tú le dejas saber a otros lo que Dios ha hecho. Cuando tú eres agradecido, cuando tienes acción de gracias, tú le haces saber a otros lo que Dios ha hecho. Y es parte de tu acción de gracia. No solamente en el tiempo de oración. Y es recordar, es que cuando se vuelve acción de gracia, tú estás tan agradecido que tú dices, no, es que fue lo que fue Dios. Ah, eso fue Dios. Y cuando tú dices, ¿y tú no te das vergüenza? Da vergüenza. Hay gente que le busca darle mucha explicación a las cosas. No, esto es fácil. Eso fue Dios. Y la gente dice, es verdad. ¿Qué quieres que te diga? Si fue Dios. Pero ¿cómo tú tuviste eso? ¿Cómo tú lograste eso? ¿Cómo tú esto? Hacho, si tú... ¿Dónde saliste, pa? Dios. Fue Dios. Y yo estoy tan agradecido. Yo estoy tan agradecido. Y le empieza a decir todo lo que Dios ha hecho. Agradecido. Y número 3, parte de tu dádiva. Tu dádiva y tu servicio a Dios es agradecimiento. Vienes aquí y le sirves. Tu diezmo, tu ofrenda es parte del agradecimiento a Dios. El involucrarte en la casa del Señor, el congregarte es parte del agradecimiento a Dios. Así que acción de gracias se manifiesta no solamente en mi tiempo de oración, sino que en mi tiempo de oración yo logro tener un estado mental de conciencia de ese agradecimiento y se traduce en estas otras cosas que te he mencionado. Se traduce en el bendecir a otros, en hablarle a otros, en el servirle a Dios, en el involucrar tu dádiva, en involucrar tu generosidad, en involucrar tu servicio. Amén. Número 2, en toda oración tiene que haber el aspecto, y esta quizás es una que crea un poco, digo yo, de controversia en quizás gente que practicaba, por ejemplo, y no voy a hablar de eso, ni voy a criticar ninguna religión, pero el que practica la religión católica tiene un concepto de esto quizás diferente a lo que nosotros lo tenemos, y es la confesión. Cuando yo tengo mi tiempo de oración, yo tengo que confesarle a Dios mi pecado. Yo tengo que confesarle a Dios mi pecado. Y aquí voy con algo que lo destaqué la semana pasada y lo voy a destacar en este y en otros puntos. Y es que cuando yo voy a la presencia de Dios y tú me dirás, ¿y Dios no lo sabe? Definitivamente Dios lo sabe. Dios no hay forma de engañarlo. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe la pata que nosotros cogíamos. Pues que hay una expectativa una vez más, y lo dije la semana pasada y lo repito en el día de hoy, de que cuando yo entro a la presencia de Dios y tengo ese tiempo de oración, al haber una expresión de eso en mi vida, dentro de la presencia de Dios, yo tengo que recibir algo de parte de Él que entonces me haga renunciar a eso y me haga esforzarme, me haga luchar para entonces yo apartarme del pecado. Hay que confesarlo, hay que hablarlo por varias razones. Por ejemplo, mira lo que sucede en la vida del salmista. Y mira una expresión en el libro de Salmos, el capítulo 32. El título de ese capítulo es La dicha del perdón. Si tú te fijas y tú analizas todas las cosas, el que es muy analítico, si tú te fijas, la mayoría de los versos que tocamos y las ideas que tocamos son tiempos y espacios de experiencias de hombres con Dios, y en esas experiencias aprender unas cosas que cuando tú y yo la aplicamos podemos tener el beneficio que se registra en su palabra que estos hombres tuvieron al vivirlo. Orad sin cesar. Carlos, eso fue un mandato de Dios
Eso fue un hombre que tiene la revelación del Espíritu Santo, que cuando oraba sin cesar se manifestaba todo el resto de las cosas. Y él escribe, orar sin cesar. Si oras sin cesar, pasan todas estas cosas. Entonces mira la experiencia de un hombre respecto a lo que es la confesión, el ir a la presencia de Dios y en oración, confesarle, hablarle, decirle, lo que dice la palabra del Señor. El título de la Biblia dice la dicha del perdón, el beneficio del perdón, de recibir perdón. Mira esto, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Eso es lo primero que este hombre destaca. Bendecido aquel que se siente perdonado. Dime tú si no es una bendición uno sentirse perdonado. Es lo natural nada más. Y tú tienes un dedo amarrado con el vecino, con tu hermano, como dicen por ahí, con el familiar. Todo el mundo sabe lo que es un dedo amarrado. En buen puertorriqueño no sabe lo que es un dedo amarrado. Tú tienes un problema y un issue con alguien. Y cuando se piden perdón, eso es como que ya salí de este revolú, ya salí de esto que me tenía bien alto. Es un alivio. Entonces, imagínate sentirte perdonado con Dios. Con lo más grande, el salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y no solamente eso, la transgresión es perdonada, pero mira lo que dice, y cubierto su pecado. Y cubierto su pecado. Es la única forma. Y este hombre no tenía la revelación de lo que era Cristo. Y el derramar la sangre en la cruz. Este hombre tenía la revelación de lo que era ser cubierto un pecado por un sacrificio de un animal y una sangre derramada de un animal. No. Nosotros, nuestro pecado es cubierto por el sacrificio en la cruz, por lo que hizo Jesús. Y cuando yo voy a la presencia del Padre, el Padre me ve a través de esa sangre. En otras palabras, a través de Jesús se cubre mi pecado y yo voy limpiecito a su presencia. Y aunque yo le hable y le diga, realmente lo que estoy haciendo es buscando lo que este hombre llegó a tener la conciencia de que yo me sienta que mi pecado ha sido perdonado, que mi transgresión fue perdonada. Y no solamente que yo sienta que mi transgresión fue perdonada, sino que mi pecado fue cubierto. Al único que tú le puedes confesar un pecado y te lo va a cubrir, ¿sabes quién es? Dios. No hay ser humano. Esto no es cubrir nada más de taparlo. Esto es desaparecerlo con una conciencia, que es lo que te voy a decir al final de este pensamiento, la conciencia que cada uno de nosotros tener. Apartarnos de Él. ¿Por la razón cuál? Te voy a seguir leyendo y mira lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Por esto es que vamos a Dios. Vamos a Dios porque Él nos perdona. Vamos a Dios porque Él cubre el pecado. Vamos a Dios porque no me culpa de la iniquidad. Y dice la palabra del Señor, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando yo le confieso a Dios, Dios es capaz de escucharme, no juzgarme, no condenarme, no utilizarlo en mi contra, como quizás otro ser humano lo pueda hacer. Y yo sé que hay versos, y los vamos a ver, porque esos versos me gustan, que dicen, en un aconsejar a la congregación que se confiese los pecados los unos a los otros, vamos a ver, no hay forma de que haya una efectividad tan grande como la efectividad que hay en ir a la confesión a Dios. Mira lo que dice el verso 3. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué confesarlo a Dios? Bien sencillo, mira lo que dice el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. El salmista dice, yo tengo que ir a la presencia de Dios y decirlo, porque si me quedo con eso, no, tú sabes la amargura que eso conlleva. Sabes la amargura y el sufrimiento que uno tiene, cargando con eso en la mente, cargando con eso en el corazón, cargando con eso en el espíritu. Yo no sé si tú has pasado por eso, pero es duro, es difícil. El que tiene una experiencia como esa. Los huesos, él dice, con los huesos, mira el verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre tu mano, se grabó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, mira esto, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y esta debe ser la conciencia de cada uno de nosotros cuando vamos a la presencia de Dios. Transparente. Con claridad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije,
confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, dice la palabra, el verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que se pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Él dice, por esto la gente debe orar. Por esto la gente debe acercarse. Por eso la gente debe confesarte los pecados. ¿Por qué razón? Por lo que yo estoy sintiendo. ¿Qué estoy sintiendo? El verso 7 es lo que dice. Después de que trae esto y dice todas esas cosas, de entonces le dice el Señor, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Todos nosotros sabemos la vida que llevó este hombre, David. Nosotros sabemos, los que conocen un poco la historia bíblica. Este fue el hombre que ve a aquella mujer, la desea, no solamente la desea, con toda la autoridad que tenía y podía tener la mujer que quisiera tener. La manda a buscar a aquella mujer para estar con ella y el marido era parte de su ejército y era de los grandes de su ejército. Se acuesta con la mujer de él, la embaraza y no solamente la embaraza, cuando se entera de lo que está pasando, entonces manda a matar al marido. Pecador. Y con eso en los huesos. No es nada más que te enamoraste, te volviste loco, te entregaste en tu mente y las emociones. No, es que después cogiste, maquinaste y lo mandas a matar y tú eres revolú. Eso es un crimen. Toda la novela. ¿Puede vivir en paz o no puede vivir en paz? Imagínate con este revolú, ¿quién vive en paz? Pero va a la presencia de Dios. Lo confiesa. Y su alma llega a sentir lo que él dice aquí. ¿Qué llega a sentir? Él llega a sentir y se manifiesta en su vida seguridad y la libertad de las emociones que se puede experimentar en ese estado. Cuando tú te encierras en esa tristeza y en esa amargura, cuando él fue a la presencia y recibe el perdón de Dios, la revelación que él tiene es, tú eres mi refugio, tú eres mi seguridad, en ti yo me siento refugiado, en ti yo me siento seguro. En ti yo puedo, tú me guardas de esta angustia que estoy sintiendo. Y entonces mi cántico es de liberación, esa angustia que provoca ese dolor del pecado, del escondido, cuando lo confiesas en la presencia de Dios y volvemos, te apartas de Él. Definitivamente se tiene que librar tu angustia. Te tienes que sentir como si te sacaran, como dicen por ahí, un peso, pues si te quitaran un peso de encima. El verso 8 dice, y te daré a entender, y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrán para el impío, mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Eso fue lo que este hombre experimentó, misericordia, de entrar a la presencia de Dios y confesarlo. Y confesarse. Verso 11, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Poderoso, poderosísimo. Y parte de mi oración debe ser esa confesión de esos pecados. Y es más que simplemente, una vez más, pedir perdón. Cuando yo voy en oración, cuando yo voy a la intimidad con Dios, y confieso mi pecado, tengo que buscar la transformación de mi vida. Es la transformación de mi vida. ¿Sabes lo que pecado debo confesar? Todo. Todo. Cuando vas a un restaurante y formas un show y no te quieres más en ese restaurante, tú tienes que ir a la presencia de Dios y pedirle perdón. Tienes que pedirle perdón. Ay, Dios mío. Es un chiste interno, perdón. Número 3. Número 3. Es que la persona más pacífica que yo conocí en mi vida, hoy lo acusaron de eso. En un restaurante. Ay, Señor, por quejarse que le quemaron algo. El tipo más pacífico que yo conocí en mi vida. Eso me río. Número 3. Número 1, dijimos que acción de gracia. Número 2, debe haber acción de gracia en mi oración. Número 2, debe haber confesión.
Número 3, debe de haber adoración. La adoración a Dios es de suma importancia cuando yo mantengo ese tiempo de oración en mi vida. Cuando nosotros adoramos a Dios, de las cosas que tenemos que estar conscientes, es el exaltar la grandeza de Dios. Yo tengo que exaltar la grandeza de Dios. Y habrá gente que dirá, pero Dios necesita eso. Es lo mismo que te decía ahorita, si conoce o no conoce el pecado. Dios no necesita, ¿verdad? Como dicen por ahí, levantarle el ego. Dios no necesita levantarle el ego. Yo tengo que estar consciente de cuán grande es Él. Yo no tengo que decirle qué grande tú eres, pero cuando yo hago una expresión de grandeza y de adoración en mi vida, me hago consciente de lo grande que es. Adoración no es solamente si hay música o no hay música en la iglesia. Adoración no es solamente una expresión de un cántico. La adoración, de la misma forma que la acción de gracias, se vuelve un estilo de vida. Yo adoro a Dios. ¿Cómo te adoras a Dios? Te adoras a Dios caminando. Te adoras a Dios trabajando. Te adoras a Dios funcionando. Cuando tú funcionas, tú le estás dando adoración a Dios, tú le estás dando gloria a Dios. ¿En qué sentido? Lo hemos hablado otras veces. Cada una de tus acciones. Eso es como el padre orgulloso. Yo no sé si ustedes tienen un padre, una madre, de estas que son orgullosas y que quieren resaltar todo lo tuyo. ¿Verdad? Por ejemplo, mi madre es así. Mi madre busca todo lo positivo mío. Pero cuando estamos en casa, si me está viendo, tú sabes que es verdad. Pero que alguien dijera, ella podía decir de mí, pero que alguien dijera algo de mí. Y que todavía alguien diga algo de mí. ¿Verdad? ¿Qué? Mi hijo no. Mi hijo no. Y yo digo, sí, es verdad. Pero ella, no, mi hijo no. Mi hijo no. Hasta el principio de casado y todavía se me pasa. Que mi esposa dice algo, pues, relajar, igual que ella me regaña a mí si yo le digo algo relajando a mi esposa. Mira, no digas así, que ya no es así. Pero tú sabes si ella no es así. Pero con lo que tú haces, ¿cierto? Tú le vas a dar, así es Dios. Dios quiere que con lo que tú haces, como tú vivas, le des honra a Él, le des gloria a Él. Así que cada cosa que tú haces es adoración hacia Él. Es adoración hacia Él, habla de Él. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, el verso 11 al 13. Dice la palabra del Señor en esta revelación. Dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Y qué hacían? Decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hay una alabanza, hay una gloria, hay una adoración que darle al Dios de los cielos, a nuestro Creador. En ese tiempo de oración debe haber adoración. Debe haber una expresión de adoración. El libro de Juan, el capítulo 4, el verso 21 al 24, mira lo que dice. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero mira lo que dice el verso 23. Mas la hora viene. Y ahora es, ¿cuándo qué? Cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, ¿qué dice? Tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. El Padre busca adoradores. Una vez más, no son meras palabras, es como nosotros exaltamos la grandeza de Dios y es como nosotros tenemos la revelación de que si hay algo que necesitamos en la vida es a Dios. Que Dios es todo lo que necesitamos. Adoramos a Dios cuando estamos conscientes de que Dios es todo lo que necesitamos.
Y cuando yo voy a la presencia de Dios, más allá de cualquier cosa, ponte en la posición de aquel que pide. Vamos a ver en detalle las peticiones y las súplicas, el próximo punto. Pero hay veces que nosotros vamos en una actitud que le damos más adoración a aquella necesidad que tenemos cuando vamos a la oración que al Dios que le estamos pidiendo por la necesidad. Hacemos tan grande y tan grande delante de Dios que la grandeza que le damos es a ese problema, que por eso es que voy a orar. Imagínate a Dios esperándote a tener un tiempo contigo. Y cuando tú llegas, lo primero que va es a mencionarle el problemón que tiene. O imagínate tú. Es más, vamos a sacar a Dios de la ecuación para ponerle un ejemplo natural. Llegas a tu casa y está tu esposa, está tu esposo. No has hablado con él todo el día, porque has trabajado todo el día. Y lo primero que haces cuando entras por la puerta es empezar: este jefe mío, esto que pasé hoy. Y la mujer tuya o el marido tuyo, que lo que está esperando es que por lo menos le diga hola. Hola. Lo que va es con el revolú de todo lo que pasaste. ¿Va a querer saber de ti? O sea, imagínate a Dios. ¿Hace cuánto oras? Como una semana. Y el día que vas a orar, adoras más el problema que tienes, porque lo que estás expresando a Dios es que fui donde ti porque es que en el break, porque esto que tengo, entonces esto es más grande y esto fue lo que te hizo acercarte a mí. Está fuerte, difícil, dificilísimo, dificilísimo. Este no es el tema, pero no ayuna ni para keto. Y tiene el problema y dice: oh Señor, hoy sí que voy a hacer ayuno. Hoy sí que voy a hacer ayuno. Voy a hacer un ayuno de 7 días. Voy a dejar esto. Sí, dejar ayuno los 7 días por el revolú que tiene. Yo imagino a Dios. Pasa hambre. No, gracias a Dios que yo no soy Dios. Dime tú, ¿cómo se puede sentir una persona? Recuerdo una serie de mensajes que predicaba el pastor Otoniel, poderosa, y algún día tocaremos un poco de esos puntos del Espíritu Santo. Pero él decía cómo tú puedes ver a la persona del Espíritu Santo como un objeto útil para utilizarlo. ¿A qué persona le gustaría? Me acerco a la presencia, estoy con el Espíritu Santo cuando me conviene. Hay gente que mira a Dios y el aspecto de la adoración, y te lo traigo por el hecho de cuántas veces adoro más aquello que vivo y resalto más la grandeza de eso que estoy viviendo. Y cuando me acerco a Dios, porque lo considero más grande. Sí, pues si lo consideras más grande, dale la grandeza que se merece. Mucho más grande de eso que estamos viviendo. Número 4. Número 4. La petición. La petición o súplica. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Este es el apóstol Pablo escribiendo. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Voy a traer algo con este aspecto de la petición. ¿Cuántas veces oró Pablo para que se le quitara aquello que era un aguijón? Que hemos hablado en ocasiones anteriores. 3 veces. Fue a orar 3 veces. Quítalo de mí. E iba a orar. Y yo creo que este era un hombre de oración. Y cuando iba a orar, quítalo de mí. Quítalo de mí. Y el verso 9 dice: y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces, ¿qué dice? Soy fuerte. Él pidió para que el aguijón saliera 3 veces. ¿Se fue el aguijón? No. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces muchas veces nosotros, no sé por qué razón,
pero ligamos la palabra oración a pedir. Oración, petición. Y oro, y la mayoría de mi oración no tiene el proceso de la acción de gracia, no tiene el proceso de la adoración. Voy a pedir. Y pienso que solamente se ora para pedir. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque la mayoría de las veces, por decirlo así, hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, es lo que se nos ha enseñado. Estamos pasando un problema. Y lo primero que viene la persona que te va a aconsejar, si es creyente, oraste. Oraste. Y si hay que orar para buscar una dirección. Hay que orar para tener una relación con Dios. Hay que orar para que, una vez más, lo que estoy insistiendo es del primer día, para que en ese momento de oración, en intimidad con Dios, yo pueda recibir y percibir lo que Dios quiere para mi vida. En algunas ocasiones, que es de los grandes conflictos y de las grandes preguntas que surgen por ahí, es si Dios dice que sí o dice que no. ¿Por qué Dios no todo el tiempo dice que sí? Pues no sé, le preguntaremos a Dios cuando llegue a la eternidad. Pero como dice que sí, hay veces que dice que no. Pero lo que yo tengo que fijarme es que cuando Dios quizás en mi vida trae un no, si yo no tengo la conciencia y la revelación de lo que tiene que surgir en ese momento de intimidad, que te lo voy a decir en un instante, voy a tomar la actitud contraria a Él. Me dice que no vuelvo a ese lugar, la acojo con Dios. Y un no de Dios siempre irá acompañado de una muestra de amor a mi vida. Y la muestra de amor a mi vida siempre será con una enseñanza. Quítame el aguijón. No. Pero te amo. Ajá, me ama. Bástate de mi gracia. Y disfruta cómo en tu debilidad yo me hago fuerte. Te dice que no, y tú no coges el resto de la comunicación y la revelación que surge en ese momento de la oración, la coges con Dios. Dios es el malo y ahora no quieres servirle. Lo primero que haces es que te dejas de congregar, la coges con la iglesia, buscas todas las faltas habidas y por haber, pero es por el hecho de que quizás dentro del no identifico una vez más esa muestra del amor de Dios. No tiene lo que estás pidiendo, no tienes lo que querías, pero cuando te pones a analizar, te siguió cuidando, te siguió proveyendo y algo más grande, más adelante, pudiste ver como revelación de su amor en medio aún de ese no. Duro. Cuando entramos en ese tema, vamos a entrar en algo bien fuerte. Dame la sabiduría, Señor. Por último, para cerrar en esta noche, y quizás si hubiera alguna pregunta la contestamos en el día de hoy. Dentro de nuestra oración, y escucha bien, se incluye la petición. Se incluye la petición y la súplica. Se incluye el pedirle a Dios. Yo estoy diciendo que pedirle es malo. Que sepamos del resultado del sí y el no. Y que no todo lo que pedimos quizás lo vamos a ver. Algo vamos a ver. No quizás lo que estoy pidiendo. Y vamos a ver más adelante en detalle lo que es la súplica. Y por último, en mi oración debe existir el elemento de la intercesión. Y mientras ahorita repasaba, escuchaba, miraba las ideas, ¿verdad? Este aspecto de la intercesión a mí me parece bastante interesante y bastante bueno como para suplirle a la gente que dice que no sabe por qué orar cuando va a orar. Esto es un buen elemento para que ore. ¿Cuál? El de la intercesión. Intercesión no es otra cosa. Interceder, literalmente es interponerse. Cuando tú intercedes, tú te interpones. Cuando tú intercedes, o la oración de intercesión es colocarte delante de Dios en favor de otra persona. En favor de otra persona. Eres tú orando, literalmente, por otra persona. Yo estoy seguro que cuando yo digo esto, el que conoce un poco la palabra del Señor, se va a acordar de inmediato de Abraham y Lot, Sodoma y Gomorra.
la tierra iba a ser destruida, y hay un hombre que se llama Abraham. Y este hombre comienza a increparle a Dios. Y en el verso 23, el capítulo no lo apunté aquí, ese capítulo, bueno, dice la palabra del Señor, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también a justo con el impío? Quizás haya 50 justos. Esta fue la negociación que empieza a tener Abraham con Dios y conversando con Dios en el hecho de que Dios dice, yo voy a destruir esa tierra. Allí no hay justos. Y Abraham dice, espérate, pero si hubieran 50 justos dentro de la ciudad, destruirías también y no perdonarías al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él. Él estaba pensando en Lot y en su familiar. Pero empieza a decirle, pero espérate, pero si hubieran 50 justos, tú la vas a destruir como quieras. Y dice la palabra del Señor, lejos de ti, el hacer tal que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mira cómo este hombre le hablaba a Dios. Mira cómo este hombre le hablaba a Dios para que no destruyera aquella tierra. ¿Tú quieres decir que le dice a él, vas a destruirlo cuando allí puede haber justos por los impíos y a todo el mundo te lo vas a llevar enredado? Entonces respondió Jehová, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. En otras palabras, no están los 50, porque si hubiera los 50, los perdonaba. Y Abraham replicó, he aquí ahora que ha comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltara de 50 justos 5. ¿Qué destruirá aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallara allí 40. Y así siguió. Este hombre intercediendo. Por la salvación de una ciudad. Y él siguió bajando y bajando y bajando y bajando. 50, 40. No habían. En fin. ¿Por quién él realmente estaba intercediendo? Tuvo la oportunidad de salvarse. El que conoce la historia. Quería salvar a Lot y a su familia. Su familia ni se salvó. La mujer miró para atrás y fue la estatua de sal. La famosa estatua de sal. Lot se salva. Por un hombre que se atrevió donde Dios e interceder. ¿Y por qué yo digo que hay mucha gente que la mayoría de las excusas que utiliza para orar es que no sabe qué decir? Hermano, yo le enseñé hoy 5 elementos que usted puede utilizar a la hora de orar. Pues si usted no sabe qué decir, interceda. Ore por otro. Pero mientras meditaba y oraba en este punto, lo que Dios ponía en mi corazón, ¿verdad? Y lo que pensaba era en el hecho de que solamente una persona que tiene la real experiencia y revelación de Dios es la que se atreve a interceder. El que intercede por otro no es porque se crea poderoso o se crea grande. El que lo hace de esa forma está completamente equivocado. Grande es Dios. El que va a interceder no es porque piensa que tiene la bolita mágica o tiene la capacidad de manipular el pensamiento de Dios y por eso va a interceder y piensa que va a cambiar las decisiones de Dios. Dios es Dios. El que intercede es aquel que a través de la relación que ha tenido con Dios cree que es capaz de poder ir a su presencia y cuando le hable de fulano se le aparezca a fulano de la misma forma en que se le apareció a él y haga el mismo milagro que se manifestó en su vida en la vida de fulano. Eso es lo que hace un intercesor. No cree en su grandeza, cree en lo grande que es Dios. ¿Por qué razón? Porque lo ha vivido. Yo me atrevo a interceder por la salvación de cualquiera. De cualquiera. A mí nadie se pierde en el infierno. La decisión es de cada cual y cada cual cuida la salvación. Hacer ese disclaimer antes de que cojan este canto, pum, y salgo siempre salvo. No, espérate, te estoy diciendo de que yo me atrevo a interceder por la salvación de cualquiera. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de mi salvación.
y de cómo Dios reveló salvación a mi vida. Pues intercedo, Padre, salva a mi primo, salva a mi hermano, salva a mi tía, salva a mi tío. Padre, salva a fulano. O sea, apártalo de este vicio, apártalo de este mal, apártalo de esto, apártalo de lo otro, apártalo de... En oración, intercediendo. Mira la vida de este, hazlo reaccionar, haz que su mente despierte, háblale a su alma, habla. Señor, en el nombre de Jesús, utilizar la palabra de Dios a su favor. Carlos, por tu oración Dios lo hará. El soberano es Él. Yo voy a interceder. Si había uno, y ese uno, y todo lo que yo te he hablado en esta noche, todo, una vez más, no se logra ni se aplica si no es por el tan solo hecho de que en mi vida, como yo lo veo a Él. Una vez más, aconsejar los 5 bien rápido. No va a haber acción de gracia en mi vida si yo no considero que estoy agradecido a Dios. Voy a estar agradecido a Dios por como en mi vida le he visto a Él. Hay acción de gracia en mi oración. Gracias, Señor. No hay confesión a Dios si yo no estoy seguro y he vivido ese amor inagotable y esa misericordia y la gracia que alcanza. No hay confesión. Al revés, lo que hay es miedo. Y pienso que de ahí lo que va a salir es un rayo y me va a picar en 2 cantos. Hace mucha gente que no se acerca. ¿Tú no has escuchado la famosa expresión? Cuando yo me enderece voy a la iglesia. Cuando te endereces no vayas. Porque la iglesia puede enderezarte. Eso es como el enfermo, que es lo que yo siempre digo a la misma gente. Estoy enfermo y tú dices, no, es que me sienta bien y voy al médico. Pues si ya te sientes bien, ¿para qué vas al médico? Cuando yo estaba en esa, ¿tú sabes cuánta gente yo me senté con ellos? Y decía, ¿por qué estás aquí? Ay, muchacho, porque sentía esto. ¿Y ahora qué sientes? No, ya estoy mejor. ¿Para qué viniste? Yo le decía, ¿para qué viniste? Antes de que viera el médico, yo lo veía. Y cuando yo veía al paciente, como ya yo sé cómo funcionaba todo, ya yo le mandaba a hacer los laboratorios para adelantar, porque a mí no me gustaba ver esa sala llena. Y como a mí no me gustaba ver la sala llena, yo adelantaba las cosas. ¿Qué tienes? Dime lo que tienes. Ok, el médico te va a hacer esto. Ya yo sabía. Fueron 10 años que le metía eso. Toma. Y mira para atrás. Y ahí yo lo veía. O vete para tu casa, que ni te veas, si esto está bien. Pero entonces lo pasaba al médico. Y ya el médico, cuando decía, el médico hacía, pero cuando estabas bien, ¿para qué rayos viene? Si ya estás bien, cuando te hagas el laboratorio, ¿qué va a salir? ¿Qué te voy a decir que tenía? Si ya se te fue. Entonces hay gente que cuando me dice, cuando me porte bien voy. Porque la conciencia que tienen es que si confiesan, Dios los va a rechazar. Todo lo contrario, cuando tú tienes la conciencia de que Dios te recibe, de que con misericordia, de que con amor, pasa lo que le pasó al salmista. Adoración. No hay forma de tener una vida de adoración a Dios si no tengo la conciencia de lo grande que es Dios en mi vida. Es lo grande que Dios en mi vida. Hoy yo pasé un rato con Carlos Estefan en su negocio y nosotros hablábamos, después veo una persona que conoce a Carlos y le decía a esa persona que conoce a Carlos, chacho, cuando nosotros éramos jovencitos, lo que estamos viviendo hoy, lo hablábamos en la sala de una casa, tirados allí, voy a decir pelados porque estábamos pelados, y hablando y soñando y lo que iba a pasar y lo que iba a suceder. Hoy vivimos lo que hablábamos en esa sala cuando muchachitos a las 2 de la mañana. Y hoy cuando estábamos juntos, estábamos en esas mismas cosas. Yo esto y lo que vamos a tener y lo que esto y lo otro. Porque las frustraciones de nosotros es que más se alcanza, qué más se logra, qué más se hace, qué más se de esto, qué más se busca, qué más se... Y no es frustraciones, son las cosas estas que uno siempre está a la expectativa de algo. Pero nunca, yo voy a decir que nunca yo he escuchado a esta gente, ni de mi boca, reconocer algo más grande que Dios en nuestra vida. Siempre la conclusión es la misma, es que Dios ha estado. Es que es adoración, pero si uno no tiene la revelación, ¿qué rayos dice la gente? La revelación de la adoración. Cuando voy a orar, cuando voy a pedir, con la revelación que tengo, yo creo que Dios es capaz de hacerlo. Pero si no lo hace,
en mi vida, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Y la revelación más grande es que por lo que hizo por mí, lo puedo hacer por otro. Y como lo puedo hacer por otro, yo me atrevo a pararme e interceder por ese otro. Y de vez en cuando en tu tipo de oración, saca un rato y ora por otro. ¿No sabes qué orar mañana? Pues llega el día de hoy, yo te dije, ora por otro. Dale gracias, adórale, confiesa, pide, pero saca un rato y ora por otro. Amén.